tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica, hoy lunes 8 de junio del año 2020. Bueno, pues en este mes de junio muchas conmemoraciones y ¿por qué no empezamos por una muy lamentable, muy triste, que es el de la guardería ABC? Vamos a ver este video y ahora regresamos. Un año más. De junio del 2009, no se olvidará jamás. Hoy se cumple un aniversario más de aquel fatídico día. Hoy es un día de luto nacional, pues sucedió una de las peores tragedias a nivel nacional. Este día miles de voces clamamos justicia. ¡Justicia ABC! ¿Nos sucedió a nosotros? No queremos que te suceda a ti también. De pie y de frente viviendo el presente, pero jamás en el olvido nuestros niños ABC. 11 años y nuestros cuerpos ya llevan más de 30 cirugías. Justicia ABC. Seguimos en pie por la memoria de nuestros niños y por aquellos que siguen en la lucha. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. A 11 años ya, señor presidente. ¿Cuánto tiempo más esperaremos? ¡Exigimos justicia! La justicia legal en nuestro país es muy lenta. Por eso, seguimos en la lucha por un ABC, nunca más. Agradecemos a las personas que participaron ese día y que salvaron nuestras vidas, tanto como socorristas, bomberos y policías. Muchas gracias, Hospital Schreiner, por seguir atendiendo a nuestros hijos. Lamentable esta situación de la guardería ABC, que esperemos que nunca se repita más, que no sigan falleciendo niños a cuentagotas en ninguna guardería, o como le quieran llamar este tipo de espacios, que tengan la garantía de que, pues, así como los dejamos, así nos los entreguen, cuidados, desarrollados, estimulados intelectualmente, físicamente, y bueno, son finalmente no solo el futuro, sino el presente de nuestro país. Ya por ahí el director del IMSS, Zoe Robledo, que por cierto dio positivo a coronavirus, pues declaró que ha habido cuatro acercamientos, 4 encuentros con las familias, y por lo menos hasta ahorita lo que se tiene es finalmente el decreto presidencial de que el gobierno mexicano pues se va a hacer responsable de las familias víctimas de este incendio. Esperemos que se sigan avanzando, que siga habiendo pues más movilización, más justicia, que eso es finalmente lo que se quiere, y que pues esto quede como una triste anécdota y un nunca más rotundo aquí en nuestro país. Hablando de cosas lamentables, vamos a empezar también hoy hablando ya en materia de análisis del gobernador Enrique Alfaro y el presidente municipal Eduardo Cervantes, y lo titulamos como aquel programa cómico, bueno, si no fuera que es tristemente cómico por las tragedias que todo se involucra, decir qué bonita familia. ¿Se acuerdan ustedes de aquel comediante que decía qué bonita familia? Pues si uno empieza a leer, a indagar, digamos, todo lo que hay atrás en Jalisco, pues llegaría uno a esta conclusión. El maestro en Ciencias en Desarrollo Urbano, por cierto, por el Colegio de México, ingeniero civil, Enrique Alfaro Ramírez, él nació el 20 de junio de 1973, por ahí, si le quiere usted llevar felicitaciones allá al Palacio de Gobierno de Guadalajara. Es expriista, ex del PRD, del Movimiento Ciudadano. Algunos dicen que es independiente, otros que no, que está mucho más que ligado y parece inclusive hasta controlarlo. También fue alcalde de Guadalajara, hijo de un ex rector de la Universidad de Guadalajara, una de las universidades más importantes del país en todos sentidos, en tamaño, en implicaciones políticas, pero también académicas. Pues Enrique Alfaro ha venido moviendo sus fichas para colocarse más en el plano nacional, con vistas a montarse, o podríamos decir, acaso como uno de los principales partícipes de diferentes movimientos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido uno de los que más ha criticado también al subsecretario López-Gatell, diciendo pues que él no va a seguir los lineamientos de la Federación en cuanto al manejo de la pandemia, para nada, que ellos van a seguir sus propios lineamientos, y hasta pues, a la población la ha amenazado con represión pues, por no seguir los lineamientos justamente del Estado de Jalisco, entre ellos, por ejemplo, y esto es bien importante,
por no usar cubrebocas en público, que él va a ser duro y que también, entre otras de sus gracias, podríamos decir que cuando todavía era candidato a la gobernatura de Jalisco, pues decía en algún momento que estaba muy triste, que estaba pues casi llorando porque el gobernador que le antecedió a él hipotecaba en aquel entonces al gobierno de Jalisco por un préstamo que pidió, y ahora pues ya el gobernador Enrique Alfaro va por su segundo préstamo, ya lo obtuvo, por supuesto, ahora por 6,200 millones de pesos, que ya sabemos, se lo aprobaron la mayoría de los diputados con que junta allá en Jalisco. De hecho, hasta una diputada de Morena se pasó a la bancada de Movimiento Ciudadano, y pues este gobernador ya había solicitado otro préstamo, de tal manera que pues de 17,000 millones de pesos con que él recibió su gobierno, digamos, pues ahora ya lo lleva, algunos hablan hasta de 33,000 millones de pesos, y el intervalo pudiera ser entre esa cantidad y por lo menos estos 6,200 millones de pesos que ven ustedes a saber pues en qué se van a utilizar, porque hay que decir que hasta mediados de mayo, gran parte de lo que ya tenía el gobernador no se había ejercido, y que ahora dice que está solicitando este préstamo para reactivar la economía a través de la obra pública. Hay por ahí diversas investigaciones, por ejemplo, la colega de la revista Proceso diciendo que por ahí hay pues compras, ¿no?, a sobreprecios, y que el gobernador ha facilitado o le ha dado muchos recursos a ciertos hospitales privados, cuando los hospitales públicos pues dejan muchísimo que desear, no solo en cuanto a equipamiento, sino también en mantenimiento. Si es de que, pues, fíjense lo que se hace ya estando al poder, una cosa es lo que se promete y una cosa es lo que ya estando en el poder se realiza. También el gobernador Enrique Alfaro ha sido uno de los que ha tratado de que se modifique el pacto fiscal aquí en el país, y es uno pues de los que cabeza a los 8 gobernadores que ya están, digamos, por lo menos de facto, que ya tienen un frente en contra del presidente López Obrador. Aquí estamos hablando de los gobernadores de Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato. Por toda esta serie de movimientos se venía perfilando, o se viene perfilando, como ustedes lo quieran llamar, de acuerdo a sus lecturas, entre las distintas oposiciones que se tienen aquí en México, pues como una de las posibles figuras, acaso hasta ahora la más prominente, que pudiera representarlos para la próxima contienda presidencial, bien sea para 2024, o bien, pues ya sabemos que hay algunos sectores por ahí que le están apostando a que el próximo año, donde haya pues, la votación esta, la revocación de mandato, pues pudieran tumbar al presidente López Obrador, y pues a lo mejor, y en una de esas hasta Alfaro los andaría representando. Jalisco es uno de los primeros lugares en materia de desaparecidos. Ahí es el cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, muchas cosas que pudiéramos hablar de este estado. Aquí quiero, digamos, conectarme ya con lo que sucedió a inicios de mayo, ¿no? O sea, un mes después, estamos hablando de un episodio también muy lamentable, que pues justamente y recientemente pues empezó a hablar de ello. Y aquí la pregunta sería, ¿de cuántos más no nos enteramos, digamos, a nivel público, ¿no? ¿Cuántos permanecen ahí en el anonimato? Estoy hablando de Ixtlahuacán de los Membrillos, una población de alrededor de 55,000 habitantes. Es un municipio conurbado de Guadalajara, más o menos está a 40 kilómetros de la capital. Bueno, pues ahí había una persona llamada Giovanni López, y digo había porque desafortunadamente ya no está con nosotros y nosotros, un albañil de 30 años de edad, que según lo dicho por su hermano, fue detenido con violencia por policías. Y aparentemente, o bueno, según los dichos del hermano y de varios testigos que hay por ahí, pues fue por este motivo, aunque pues ya por ahí algunas autoridades como el mismo Alfaro han tratado de negarlo, ¿no? Bueno, pues recordemos los dichos del mismo Alfaro, ya lo mencionaba hace rato, que él iba a ser implacable y que utilizaría la mano dura a los que no llevaran cubrebocas. Se lo llevaron y Giovanni López apareció muerto horas después. Vamos a ver este pequeño video que preparó Rompeviento al respecto. Ahora regresamos. Asesinato de Giovanni, un caso de brutalidad policíaca en México. Justicia para Giovanni es el hashtag que ha inundado las redes sociales en México. Sin embargo, este caso no es aislado y detrás hay abuso de poder y clasismo. Giovanni no solo fue presuntamente asesinado por policías, antes fue desaparecido y torturado en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
De acuerdo con las primeras versiones, el pasado 4 de mayo, el joven albañil de 30 años fue detenido arbitrariamente y con uso excesivo de la fuerza por policías municipales, bajo el argumento de no portar cubrebocas en la vía pública. La segunda versión dada a conocer por los familiares de un testigo que fue detenido junto con Giovanni es que el único error del joven fue grabar con su celular cómo los policías trataban de detener a un vecino por no llevar cubrebocas. Ambas versiones coinciden con la detención arbitraria, amenazas y golpiza por parte de la policía. Según el testimonio de su hermano Cristian, ambos caminaban por la calle con su tía cuando llegaron los elementos municipales y comenzaron a intimidarlos. Cristian logró escaparse, pero a Giovanni lo detuvieron alrededor de 10 oficiales. La familia consiguió el número del presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, quien les indicó que pasaran a recoger a Giovanni al día siguiente a la comisaría. Una vez que llegaron a la comisaría, se le informó a su tía que el muchacho estaba grave y que se les había pasado la mano, por lo que tendrían que recogerlo en el Hospital Civil de Guadalajara. Por casualidad, su tía escuchó que Giovanni había fallecido. En el servicio médico forense negaron el acceso a la familia de Giovanni para reconocer el cuerpo, y cuando lo lograron ver, estaba golpeado, torturado y con un balazo en la pierna. De acuerdo con el testimonio de la familia, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos ofreció dinero para no hacer público el caso e incluso los amenazó. Estos hechos surgen en un contexto donde el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, implementó medidas punitivas para el control de movilidad durante la pandemia. El pasado 19 de abril, Alfaro publicó un acuerdo en el que señaló que usaría la fuerza pública contra quienes salieran y no usaran cubrebocas, ignorando por completo las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no habría toque de queda ni uso de la fuerza pública. Además, desde el inicio de la pandemia, el gobernador ha utilizado discursos alarmantes y que criminalizan a quienes deben salir de su casa. Incluso en una publicación de Facebook les llamó pendejos. No es justo que quienes sí están acatando las medidas paguen por quienes no lo hacen, dijo el gobernador de Jalisco, pero ignoró que su programa de apoyo únicamente consistió en 80,000 préstamos a trabajadores del sector informal, cuando en el estado al menos 1.8 millones de personas laboran en la informalidad. Según el derecho internacional, el uso excesivo de la fuerza siempre es ilegal, incluso en estados de emergencia. Asimismo, en estas situaciones deben agotarse todos los medios no violentos posibles antes de recurrir al uso de la fuerza y de las armas de fuego. Estos hechos no son un caso aislado. Antes de la detención y probable homicidio de Giovanni, habían sucedido otras violaciones a los derechos humanos en el estado. El 29 de abril se hizo viral un video en el que se observa cómo uniformados detienen a un hombre que salió a comprar algunos alimentos para él y su familia. Lo jalonearon y esposaron para que no escapara. Otro caso fue el de Mimi, en Tlaquepaque, dado a conocer por el medio Zona Docs. Mimi salió el 22 de abril con su cubrebocas puesto para vender en el mercado de su colonia los productos de repostería que son su sustento. Sin embargo, en el camino fue interceptada por una patrulla de la Policía Municipal de Tlaquepaque, bajo el argumento de que el cubrebocas que llevaba puesto era viejo y que no podía salir a infectar a las personas. Los elementos la empujaron, le quitaron la bolsa de sus productos y se los comieron. Además, le robaron su monedero con 350 pesos. Todos estos hechos han quedado en total impunidad, pues no hay un órgano que se encargue de supervisar a las autoridades. Las medidas y el discurso implementado por Enrique Alfaro perpetúan lo que ha sucedido históricamente en nuestro país. La brutalidad policíaca y el racismo que están hoy en el debate público por el asesinato del afrodescendiente George Floyd en Estados Unidos son una realidad de nuestro país. Apenas el pasado 29 de marzo en una gasolinera de Tijuana, un policía municipal mató a Oliver López, quien fue detenido por lanzar piedras y pese a estar esposado, el policía colocó su pie sobre el cuello de Oliver hasta asesinarlo. El 23 de enero de 2018 sucedió uno de los casos más emblemáticos en la Ciudad de México. El joven Marco Antonio Sánchez, de 17 años, tomaba fotografías cuando fue detenido, desaparecido por 6 días y golpeado por policías. El asesinato de Giovanni en Jalisco salió a la luz pública gracias a las redes sociales y después de un mes de los hechos apenas se realizan las investigaciones, aunque según las autoridades permanecía en secrecía. Según los reportes oficiales, su detención no estuvo relacionada con el uso de cubrebocas, sino que se debió a que él reaccionó de forma violenta. El 4 de junio, tras darse a conocer los hechos, se realizaron manifestaciones en el estado de Jalisco para exigir justicia. Durante la movilización se registraron al menos 27 detenciones arbitrarias, así como uso excesivo de la fuerza por parte de policías. El gobernador Alfaro emitió un mensaje donde señaló que durante la protesta su gobierno y la policía habían actuado a la altura de las circunstancias. Criminalizó a quienes se manifestaban y dijo que son infiltrados de otros estados. Además, aseguró que la historia de Giovanni y el cubrebocas es un invento de sus adversarios con fines políticos. De acuerdo con Amnistía Internacional, en México las detenciones arbitrarias se enmarcan en situaciones de racismo y discriminación. Es decir, los policías y autoridades son motivados por las características fenotípicas como el color de piel y los estereotipos
estratos sociales, principalmente la pobreza y marginación, para realizar detenciones injustas. Es un video muy duro, ¿no? Yo creo que más que dejarlo a uno mudo, lo deja uno lleno de indignación y de, pues, el deseo de que no se repitan este tipo de cosas. Imagínense los que nos deben cuidar, pues cómo tratan a la población. Terrible, terrible, ¿no? Ese video me parece que como para repetirlo y ver que este tipo de cosas, pues hay que hacer presión para que no se permita esto, ¿no? Aquí, en el caso de Giovanni, quizá la protesta social pidiendo justicia, pues fue la que, pidiendo justicia me refiero al asesinato de George Floyd, ¿no? Que pues hizo el que, pues, vio la luz este video, ¿no? Insisto, la pregunta es, ¿cuántas personas no son, pues, desde golpeadas, desde extorsionadas, torturadas, violadas, etcétera, hasta, pues, asesinadas, ¿no? Como lo que acabamos de ver en varios sitios. No solo es privativo de Guadalajara, también es privativo de otros estados de la República. En el pasado lo ha sido también. Y qué decir, por ejemplo, pues todo esto que afortunadamente ha levantado una ola mundial de protestas por el asesinato de Floyd, a causa de la brutalidad policíaca de Minneapolis, no a mano, sino por la rodilla, en este caso del agente Derek Chauvin, que pues ya el tipo ya tenía al menos 3 denuncias de abuso de poder y a quien pues ya se le fijó una fianza entre 1 y 1.5 millones de dólares por si quiere esperar el juicio fuera de la cárcel. Pero ni crean que se haya aconjado este tipo, ¿no? Ni los policías, ¿no? Tan así que parece que es un distintivo de este tipo de gente, parece que a lo mejor hacen ahí algún examen psicométrico para que cierto tipo de gente pues tenga conductas sociopáticas, y me refiero con esto que pueden hacer daño a la sociedad y no sentir ningún remordimiento por ello. A lo mejor sí le pegan en el bolsillo los 1.25 millones de dólares, aunque quién sabe, porque también ya sabemos que tienen su sindicato de agentes, y aquí, inclusive en Minneapolis, se ha planteado hasta la posibilidad de desaparecer a todo este cuerpo y crear uno nuevo. Chauvin está acusado por asesinato entre segundo y tercer grado y homicidio involuntario. A ver en qué termina ello y a ver en qué termina también lo de Jalisco y lo de Tijuana y bueno, y tantas otras cosas que pudiéramos estar aquí comentando. Insistimos, la pregunta es ¿de cuántos no nos enteramos? Ahora sí, qué bueno que están este tipo de redes sociales y qué bueno que de alguna manera pues nos ayudasen a terminar con la impunidad. También en el caso de los de Estados Unidos, como en el caso también de Giovanni y de todos los ejemplos que acabamos de ver en este video, pues, ¿qué sucede también? No solo con los agresores que físicamente, pues, agredieron a estas personas, sino también con aquellos compañeros y compañeras que hicieron nada al respecto. Volviendo a México, en este caso a los policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, pues, este cuerpo policíaco ya ha sido señalado por diversos hechos delictivos en el pasado. Y estos hechos delictivos también están relacionados con la delincuencia organizada. A manera de ejemplo, hay que señalar que en 2017, 3 elementos de la policía municipal de este municipio, perdón, de este poblado, de esta región, perdón, el municipal de municipio, uno de Ixtlahuacán, fueron detenidos y fueron acusados de secuestro y asesinato de un inspector de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recientemente, o sea, después de casi 2 años y medio, 2 años y pico, pues apenas acaban de ser condenados a 25 años de prisión. En 2017, cuando sucedió esto por parte de la Policía Municipal, ya estaba el presidente municipal actual, Eduardo Cervantes Aguilar. ¿Quién es Eduardo Cervantes Aguilar? Es un priista que tiene también varias acusaciones en su contra, ¿no? Bueno, ya oímos algunas declaraciones de él en el video. También dijo que había desconocido cómo ocurrieron los hechos por una falta administrativa, imagínense ustedes. Y entonces, en alguna de sus tantas declaraciones, me parece ser que muy lamentables también, pues dice que lo que sucedió ahí con Giovanni, eso solo lo conoce el juez municipal. Eduardo Cervantes fue regidor y fue presidente municipal en una primera ocasión y luego fue reelecto en 2018.
En el periódico Economista, una de las tantas fuentes que consultamos para armar este segmento, podemos leer que en noviembre de 2016 se conoció que Eduardo Cervantes vendió terrenos en el año 2012, o sea, 4 años antes, a 2016, pero que nunca entregó los títulos de propiedad de los predios vendidos a una persona que se llamaba Álvaro Corona Piceno, en ese entonces director de la Policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. La familia de este agente, de Corona Piceno, denunció al secretario general, cargo que Cervantes ocupaba en ese tiempo, estamos hablando de 2016, por la desaparición de Álvaro Corona, ¿sí? Entonces, citan declaraciones de los familiares de Álvaro Corona, donde dicen, lo último que supimos es que Álvaro recibió una llamada en la que le dijeron que le iban a entregar el dinero de los terrenos a él, porque obviamente Álvaro Corona le había dicho a Cervantes o que le daba los títulos o que le regresara el dinero. Dice, lo hicieron ir a Ixtlahuacán de los Membrillos. Y un año después de conocerse la desaparición de Álvaro Corona Piceno, ya en 2017, uno de sus hermanos de Álvaro también fue asesinado en las inmediaciones de su hogar. La familia culpó al que era entonces secretario general del PRI y ahora pues es alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, de haber estado detrás de este asesinato que hasta ahora, 2020, no se ha resuelto. Eduardo Cervantes también fue investigado por la Subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada por una presunta relación con el cártel Jalisco Nueva Generación y por participar en la venta de armas a civiles, a los que en Ixtlahuacán se hacía pasar pues, por policías municipales. Pues al cabo, yo creo que pueden decir, pues, ustedes pueden decir de civiles y pasa nada. Bueno, para el año 2018, la candidata por el Movimiento Ciudadano, Otilia Díaz Enciso, ella era candidata en ese entonces a la Municipalidad de Ixtlahuacán, denunció a Cervantes ante la Fiscalía Especializada para Delincuencia de Delitos Electorales por amenazas de muerte a su esposo. La candidata era Otilia, pero las amenazas fueron sobre su esposo como un modo para obligarla a retirarse de la carrera por la cabecera municipal. Otilia Díaz informó entonces que recibió en su celular el video de una tortura como ejemplo de lo que sufriría su marido por las supuestas amenazas. Entonces, por eso decíamos, qué bonita familia conforman estos dos personajes. Cierto, volviendo al Faro, el gobernador Enrique Alfaro, el jueves 4 de junio, que ya empezamos con las manifestaciones para exigir justicia a Giovanni, afuera del Palacio de Gobierno, una manifestación muy violenta por la muerte precisamente de Giovanni. Y él en aquella ocasión acusó al presidente de que gente de su partido, desde los sótanos del poder, era la responsable de la agresión. A lo que el presidente, pues parece que ahora sí le irritó, así digamos que había ido más o menos navegando en son de paz, sobre todo, por ejemplo, como no citar el caso pues, de Javier Alatorre o de otros empresarios, e inclusive de otros gobernadores con otro tipo de declaraciones en donde él había dicho, yo no se peleó con nadie, no me voy a pelear con nadie, pero parece ser que esta sí le caló y le dijo que debía de cuidar más lo que decía, que era una irresponsabilidad lo que había comentado, que si tenía pruebas, pues que las mostrara y que, pues lo que no esperaba, letras más, letras menos, pues era que no se retractara, sino que simple y sencillamente como era una autoridad, pues cuidara mejor lo que dijera. Eso fue el jueves 4. El viernes 5 hubo otra protesta, ¿sí? Pero esta también pues, fue brutalmente reprimida para algunos de los participantes ahí. Hubo policías de civil que llegaron con palos, con bates, amagaron, amenazaron, detuvieron, secuestraron y golpearon a, pues, quién sabe, vayan ustedes a saber cuántas personas, por lo menos ahorita se tiene recabada información como de 27 jóvenes que fueron solamente agredidos, nada más habría que ver las crónicas, los relatos que dicen ellos y ellas, de que los tuvieron 3 horas también pues, con la cabeza sobre el suelo, los estuvieron llevando en camionetas, los fueron a dejar entre 7 y 10 kilómetros pues, de donde ocurrieron estos hechos, les quitaron dinero, les quitaron sus celulares, es decir, estuvo fuerte esta agresión, ¿no? Y esto fue básicamente afuera de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Aquí Julio Hernández, en una de sus columnas de La Jornada, en El Astillero, escribe: las escenas fueron terribles al estilo Díaz Ordazista o del Halconazo de 1971, que por cierto, pasado mañana se cumple un aniversario más del 10 de junio, del Jueves de Corpus del 71. Imagínense, como para que se compare este tipo de escenas a las que se vivieron en aquellos momentos, hablamos del 68, 71, pues no me quiero ni imaginar cómo estuvo esa situación. Dice Julio Hernández: todo ello prendió en las redes sociales, motivó más marchas de protesta y generó indignación nacional. Después, las y los muchachos fueron liberados, les decía yo, lejos de sus casas, muy lejos de sus casas, pero pues sin dinero y sin celulares, con los que además los amedrentaron para que no hablaran, les decían los policías, porque ustedes están amenazados, están localizados. Recordemos que en un celular, pues que no trae uno ahí, ¿no? Pues que sí, teléfonos, contactos, que videos, que fotos, etcétera, ¿no? Muchas cosas que traen ahí las personas, y pues con el temor de que uno pues, ya se pierda el celular y que quede muchísima información que puede ser usado pues por cualquiera, inclusive en contra de nosotros, justamente por la información, pues, ahora sí que tiene cada quien en su celular. Esperemos que las cosas estén ahí, que justicia entre en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias federales, porque pues ya, bueno, al rato en los cartones vamos a ver algunos caricaturistas que han justamente editorializado en imágenes muy bien la respuesta de la Fiscalía General del Estado de Jalisco. ¿Qué decir de lo que ya vimos también en Tijuana en una gasolinera? El caso de Oliver López, que fue también asfixiado por elementos de la policía de ese municipio, que pues dentro de lo lamentable, qué bueno que fue grabado, también que esto se investigue. En la Ciudad de México, precisamente también en lo que tiene que ver con las protestas que hubo pues a favor de solicitar justicia, de exigir, vamos a quitar el verbo solicitar, de exigir justicia por la muerte de Giovanni López, pues también hubo agentes que hicieron pues gala de abuso de autoridad y agredieron, patearon a una joven de 16 años, Melanie, quien daba caso, porque esto pues polarizó mucho las redes sociales, ¿no? Alcancé a leer algunos mensajes diciendo, bueno, pues como los policías que están haciendo su labor, ellos sí están prisioneros, y los que vandalizaron y rompieron cristales, negocios, etcétera, pues esos andan ahí por la libre. Nadie dice que no se haga justicia en este tipo de cosas, pero también qué tipo, ¿no? Pues tampoco nos vamos a poner en el plan de la ley de la selva, porque pues al rato vamos a acabar todos sin dientes, ciegos, y bueno, pues imagínense ustedes, ¿no? Se supone que para eso tendremos que estar en un Estado de Derecho, y este tipo de cosas son reacciones, son cúmulos de violencia social, quizás ahora exacerbadas por lo que pasó en Estados Unidos, pero también por el temor, me parece ser que un Estado, pues no quiero llamarlo de psicosis, no sé, yo creo que no llegaríamos a ese grado, pero sí de mucha angustia, de mucho temor, de mucha zozobra de la situación que estamos viviendo en el país, justamente por el coronavirus, por el COVID-19, y que en algunos momentos también puede despertar ciertos sentimientos de descontrol, y más, digamos, cuando se está, digamos, en presencia de masas, en presencia de colectivos en la calle que pues basan a veces una pequeña mecha para que después pues la multitud pues se enardezca, y que justamente por eso pues debe haber protocolos de actuación por parte de los cuerpos policíacos, por parte de los cuerpos de contención, que justamente no solo están armados de cierto tipo de armamentos, bien sea ligeros o bien sea pesados, que en este caso esperemos que no llegue tal, pero que también se supone que reciben cursos de capacitación y de protocolos de actuación para este tipo de situaciones. En el caso de allá de la Ciudad de México, pues salió enseguida la gobernadora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reprobó la actuación policial y afirmó que habrá consecuencias, pues en la Ciudad de México no se permitiría el abuso policial. Ojalá sea cierto, ojalá que pues en la federación, en los estados y en los municipios se logren poner de acuerdo, porque me parece ser que este tipo de cosas desafortunadamente la vamos a estar viviendo mientras no logremos la equidad social aquí en el país. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Mirada Crítica. Vamos a hablar un poco del Día Mundial de los Océanos. Ahora regresamos.